La cuchara resbalaba dentro de la olla mientras el vapor del guiso me empañaba los ojos. No por el calor. Por el silencio. Por la hora. Por el vacío que, poco a poco, empezaba a ensancharse entre nosotros. Eran las 10 pasadas cuando la cerradura giró. No hubo prisa en su entrada. Ni disculpa. Ni una mirada directa. Marcos dejó las llaves en la mesita y caminó hacia el pasillo con la chaqueta aún colgando del hombro. ¿Otra vez? Mi voz salió más cansada que molesta. ¿Otra vez qué? Respondió, sin detenerse siquiera para mirarme. Tenía el rostro hundido en ojeras y los labios apretados como si hablar le costara. Pero lo que más dolía no era su silencio, sino esa sensación de que ya no le importaba. ¿No te parece que podrías al menos avisar? Daniel preguntó por ti. Intenté mantener la voz firme, sin que me temblara. No quería discutir. Solo entender. Solo, no sentirme tan invisible. Estoy harto. Trabajo todo el día, llego aquí y lo único que encuentro son reproches, dijo finalmente desde el marco de la puerta, con los ojos apagados. No, Marcos. Lo que encuentras es a alguien que te espera. Todos los días. Con comida caliente. Con un hijo que se duerme sin beso de buenas noches. Me miró como si fuera una piedra en su zapato. Una carga. ¿Desde cuándo dejé de ser su compañera para convertirme en una molestia? No tengo fuerzas para esto, Amai. De verdad. Y esa fue la gota. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Como si él fuera la única víctima de esta historia. Pues yo tampoco tengo fuerzas para fingir que esto no me duele, solté al fin, con un nudo en la garganta. Hubo un silencio espeso. Se giró y entró al baño. Yo me quedé en la cocina, temblando por dentro. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Entonces lo oí. Un pequeño ruido. Un roce leve detrás de la puerta del pasillo. Me acerqué, sin hacer ruido, y vi la sombra bajo la luz tenue. Pequeños pies descalzos. Un osito de peluche apretado entre los brazos. Ojos enormes, quietos como los de una estatua. Daniel, susurré, arrodillándome. Pero él no se movió. No dijo nada. Solo me miró. Y en esa mirada vi reflejada toda mi culpa. Todo el miedo que habíamos dejado entrar en nuestro hogar. Yo no soy un mueble en esta casa, Marcos. Grité, con la voz desgarrada por dentro. Él ni siquiera levantó la vista. Solo alzó los hombros, como si mi dolor fuera un murmullo más entre tantos. En ese gesto, entendí lo que no quería aceptar, que le daba igual cuántas noches lloraba en silencio al otro lado de la cama. Hace años, Marcos no era así. Me hablaba como si cada palabra llevara luz. Me acariciaba la espalda mientras hablábamos del futuro, de nuestra familia, de todo lo que íbamos a construir juntos. Ahora lo tenía delante, pegado a su móvil, deslizando el dedo por la pantalla como si todo lo demás se hubiera disuelto. Incluso Daniel. ¿Vas a mirar ese teléfono todo el día? ¿No crees que a tu hijo le gustaría jugar contigo alguna vez? Pregunté, bajando la voz para no asustar a Dani. Estoy cansado, Amai. No todo el mundo tiene tiempo para dibujitos y cuentos. No se trata de tiempo. Se trata de querer estar. Y tú ya no quieres. Dije eso y lo supe, no se lo estaba diciendo a él, sino a mí. Necesitaba oírlo en voz alta para entender que sí, que se estaba yendo aunque aún viviera en esta casa. Daniel estaba sentado en la alfombra, jugando con sus coches. No dijo nada. Solo se levantó lentamente, con su osito bajo el brazo, y se metió en su cuarto sin cerrar la puerta. Yo lo seguí con la mirada. Un par de minutos después volví a pasar por el pasillo. Vi el dibujo sobre su cama. 3 figuras tomadas de la mano. Una más alta con pelo largo, otra con barba, y entre ellos, un niño sonriente. Había un sol en la esquina. Pero alguien, quizá con rabia o tristeza, lo había tachado con líneas negras. Se me apretó la garganta. Al rato, mientras recogía los platos, escuché murmullos. Me acerqué al salón. Marcos hablaba por teléfono, de espaldas a mí, sin notar mi presencia. No puedo más. No sé cuánto más voy a aguantar esto. Me quedé helada. No por las palabras, sino por la certeza de que no se refería solo a una discusión. Era algo más profundo. Algo que ya no sabía si podíamos salvar. ¿A quién le dijiste eso, Marcos?
Pregunté desde el umbral, con la voz quebrada. Él se giró bruscamente, como si le hubiera pinchado la espalda con una aguja invisible. Colgó el teléfono de inmediato, sin decir adiós. «No tienes derecho a espiarme», gritó, con los ojos encendidos de rabia. «¿Y tú tienes derecho a hablar así de nosotros? ¿A decir que no puedes más, como si fuéramos una carga? Esto no es asunto tuyo», espetó, cruzando la sala como un trueno. «No es asunto mío que estés harto de tu hijo y de mí. Explícame entonces qué se supone que es mío». El grito se estrelló contra las paredes y rebotó por toda la casa. Silencio. Un silencio pesado, hiriente. Y entonces lo vi. Daniel estaba en el pasillo, parado, abrazando su cojín de dinosaurio. Nos miraba sin moverse, con la boca apretada y los ojitos brillando. Marcos se dio cuenta también, pero no dijo nada. Solo cogió su chaqueta del perchero y salió, dando un portazo tan fuerte que el marco de la puerta vibró. Corrí hacia mi hijo. «Mi amor, ven aquí». Pero él no corrió. No habló. Se metió lentamente en su habitación y se subió a la cama con la cabeza agachada. Esa noche, la casa era una sombra. Yo apenas podía respirar. Me senté al borde de la cama, abrazándome las rodillas, sin saber cómo coser el agujero que se había abierto entre los tres. Fue casi medianoche cuando escuché sus pasos. «Mamá», dijo Daniel con voz bajita, de esas que duelen más que los gritos. «¿Qué pasa, cielo? ¿Tú también te vas a ir?». Me rompí por dentro. Como un vaso de cristal al que nadie cuida. Lo abracé sin pensar, sin decir nada. Solo lo apreté fuerte contra mí. Él no lloró. Solo suspiró. Después de un rato, pensé que se había dormido. Pero cuando me levanté para salir, noté que no estaba en la cama. «¿Daniel?». Lo encontré en el armario, sentado entre mochilas y zapatos, con las rodillas al pecho. «No quiero que papá se vaya», murmuró, sin mirarme. Y supe que ya nada volvería a ser como antes. El desayuno fue una coreografía de ausencias. Los cereales crujían como si estuvieran gritando. Las cucharas hacían un ruido insoportable al chocar con los bordes del tazón. Nadie hablaba. Ni siquiera para fingir. Marcos miraba su café como si pudiera esconderse en el fondo de la taza. Yo trataba de respirar normal, de no derramar esa mezcla de tristeza y rabia que me subía por la garganta. Pero lo peor no era él. Lo peor era Daniel. Mi hijo, con sus rizos revueltos y su pijama de dinosaurios, sonreía de forma exagerada. Hacía voces con sus peluches. Se reía solo. Nos miraba uno por uno como si su vida dependiera de lograr que volviéramos a ser los mismos de antes. «Miren, el conejito dice que quiere bailar con la taza», dijo, levantando su taza vacía y poniéndola sobre su cabeza como sombrero. Fingimos sonrisas. O lo intentamos. Marcos solo murmuró un qué gracioso sin alma, y yo me limité a acariciarle el cabello, luchando con las lágrimas. El día siguió igual. Tenso. Silencioso. Roto. Intenté hablar con Marcos una vez más, con voz tranquila, sin reproches. Pero él estaba lejos, incluso sentado en el mismo sofá. «Tenemos que pensar en Daniel», le dije. «Estoy pensando en él». «Por eso no grito», respondió sin mirarme. En su habitación, Daniel había alineado todos sus muñecos frente a él. Cada uno con una carita triste dibujada en papel y pegada con cinta adhesiva. Los miraba en silencio. Como si esperara que alguno hablara primero. Por la tarde, mientras colgaba la ropa en el patio interior, la vecina del segundo se asomó. «Amai. Perdona, no quiero meterme, pero he notado a Daniel muy callado estos días. Él siempre saludaba, cantaba, y ahora, no sé. Se ve distinto. Está un poco sensible», respondí con una sonrisa débil, como si una palabra amable pudiera cubrir las grietas. «Ya. Es que, los niños sienten más de lo que parece. A veces, lo que necesitan es estabilidad, no perfección». Asentí. Me tragué las palabras. Me tragué la culpa. Esa noche, mientras guardaba los platos, lo oí desde su habitación. Daniel no sabía que lo escuchaba. Estaba hablándole a sus juguetes en voz baja. Y entonces la mamá se subió a un barco y se fue por el mar muy lejos. Pero él sabía que iba a volver,
Por eso la esperaba cada noche con una lucecita en la ventana. Me quedé paralizada en el pasillo, con el trapo en la mano y el corazón hecho pedazos. Si no estás dispuesto a estar con nosotros de verdad, entonces vete. Las palabras salieron despacio, como si cada una pesara una tonelada. Pero no las dije mirándolo a él. Las dije mirando a Daniel. Él me tenía la mano apretada con fuerza. En esos deditos pequeños sentí todo lo que me faltaba con Marcos: atención, ternura, verdad. Habíamos discutido de nuevo. Ya no gritábamos como antes. Ahora los silencios eran más crueles. Los gestos, más afilados. No me des lecciones, Amai. Tú tampoco eres perfecta, soltó Marcos, sin mirarme. No lo soy. Pero al menos no huyo de lo que somos. Tú hace tiempo que te fuiste, solo que no tuviste el valor de cerrar la puerta. Y entonces se levantó. Cogió su maleta del armario, esa que siempre estuvo vacía pero lista. Y sin más, se fue. No hubo portazo. No hubo despedida. Solo el sonido de la cerradura, suave, definitivo. Daniel estaba en el pasillo, parado como un soldadito de trapo. No lloró. No dijo nada. Solo me miró con esos ojos grandes que siempre parecían entender más de lo que un niño debería. ¿Estás bien, mi amor?, le pregunté, arrodillándome frente a él. Asintió despacio. ¿Quieres que te lea un cuento? Negó con la cabeza. Se fue a su habitación en silencio. Esa noche me tumbé en la cama con un nudo en el pecho. No sabía si había hecho lo correcto. No sabía nada, en realidad. Solo que no podía dejar que mi hijo creciera creyendo que el amor es eso: gritos, puertas que se cierran, miradas que no se encuentran. Ya entrada la madrugada, sentí unos pasitos descalzos. Daniel subió a la cama y se metió bajo las mantas. Mamá, tú no estás sola. Yo estoy contigo. No supe qué decir. No quise hablar. Solo lo abracé y, por primera vez en mucho tiempo, lloré. Pero no de dolor. Lloré porque me sentí viva. Porque en medio de todo, alguien me eligió sin condiciones. Y yo también había elegido. Elegí a mi hijo. Me senté frente a él en el suelo, a su altura, como hacen los que de verdad quieren escuchar. Le tomé las manitas con cuidado, temiendo que ese gesto tan pequeño rompiera algo dentro de él, algo frágil, silencioso, profundo. Tú puedes contarme todo, Daniel. Estoy aquí. Te escucho, ¿vale? Él no dijo nada al principio. Bajó la mirada y acarició con el dedo una pelusa invisible sobre el pantalón. Pero supe que me había oído. Y eso era un comienzo. Pasaron varios días. La casa ya no era un campo de batalla, pero tampoco era un hogar completo. Era un lugar en reconstrucción, lleno de pausas, de preguntas suaves y respuestas a medias. Intenté darle rutina. No perfecta, pero nuestra. Nos levantábamos temprano, hacíamos tortitas los domingos, salíamos al parque aunque solo fuera 10 minutos. Le preguntaba cosas sin esperar respuestas largas. ¿Qué soñaste? ¿Cómo se llama ese dinosaurio? ¿Te gusta más con fresa o con plátano? Y de a poco, él también empezó a hablar. A veces solo con dibujos. A veces con una mirada que decía más que 1000 frases. Un jueves por la tarde fuimos a ver a la psicóloga infantil. Daniel se aferró a mi pierna los primeros minutos, pero al salir me dijo: «Tiene libros chulos. ¿Puedo volver?» Le sonreí con el alma entera. Marcos escribió. Una vez. Luego otra. No respondí. No por rencor, sino porque ahora sabía dónde estaba mi centro. Una tarde, mientras guardaba ropa en su armario, encontré un dibujo sobre la cama. Eran él y yo. En unas hamacas, columpiándonos bajo un árbol. Arriba, con letras grandes, torcidas, preciosas, había escrito: «Yo te cuido, mamá». Me llevé el dibujo al pecho y me senté un momento, sintiendo ese peso dulce que solo dan las verdades simples. Cuando me acerqué a la ventana, lo vi jugar solo en el jardín, haciendo volar un avión de papel. El sol caía lento, naranja, silencioso. Y entonces lo dije. No a él, sino a mí misma. Como una promesa que por fin tenía sentido. Ahora sé por quién hago todo esto. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí perdida. Me sentí en casa.
Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.